Escuela profética, la casa del bosque. Capítulo 17. Los garfios, el instrumento que atrae, rescata y gobierna. A lo largo de las Escrituras encontramos herramientas, armas e instrumentos que fueron utilizados tanto en el ámbito natural como en el espiritual. Algunas parecen insignificantes a simple vista, pero contienen profundas enseñanzas proféticas. Uno de esos instrumentos son los garfios. Un garfio es un instrumento curvo, generalmente de hierro, diseñado para sujetar, atraer, arrastrar o mover algo de un lugar a otro. En el mundo antiguo era utilizado para manipular sacrificios, rescatar objetos, controlar animales o incluso como símbolo de dominio sobre naciones enemigas. Espiritualmente, los garfios representan la autoridad de Dios para atraer, rescatar, dirigir, corregir y mover aquello que parece inalcanzable. El Señor nunca menciona un objeto en su palabra sin un propósito. Cada herramienta bíblica contiene una enseñanza para quienes desean crecer en discernimiento profético. Por eso, al estudiar los garfios descubrimos una poderosa revelación sobre la intercesión, la guerra espiritual y la autoridad del creyente. Los garfios en el altar. En el libro de Éxodo encontramos una de las primeras referencias. Harás también sus ceniceros, sus paletas, sus tazones, sus garfios y sus braseros, harás todos sus utensilios de bronce. Éxodo capítulo 27, versículo 3. También leemos. Hizo todos los utensilios del altar, los ceniceros, las paletas, los tazones, los garfios y los braseros, todos sus utensilios los hizo de bronce. Éxodo capítulo 38, versículo 3. Estos garfios formaban parte del servicio sacerdotal. Eran utilizados para manipular los sacrificios presentados delante de Dios. Proféticamente, esto nos habla de la capacidad que tiene la intercesión para acercar las ofrendas espirituales al altar celestial. El intercesor utiliza el garfio espiritual de la oración para acercar personas, familias, ciudades y naciones a la presencia de Dios. Muchas veces existen hijos alejados, matrimonios destruidos o personas cautivas por el pecado. Humanamente parecen imposibles de alcanzar, pero mediante la intercesión el Espíritu Santo coloca un garfio espiritual sobre esas vidas y comienza a traerlas nuevamente hacia el altar. Los garfios del servicio real. En Primera de Crónicas encontramos otra referencia. Oro puro para los garfios, para los tazones y para los jarros, para los tazones de oro, el peso correspondiente para cada uno, y para los tazones de plata, el peso correspondiente para cada uno. Primera de Crónicas capítulo 28, versículo 17. Aquí los garfios aparecen asociados al templo y a la adoración. Esto nos enseña que existen garfios de oro espiritual. No todo garfio es para corrección. Algunos son instrumentos de atracción divina. Hay creyentes que fueron atraídos por una predicación, otros por una alabanza, otros por un testimonio y otros por una experiencia sobrenatural con Dios. El Señor sigue utilizando garfios espirituales para traer corazones hacia su reino. El garfio que extrae lo profundo. En Primera de Samuel encontramos un relato muy interesante. Y la costumbre de los sacerdotes con el pueblo era que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. Primera de Samuel capítulo 2, versículos 13 y 14. Aquí el garfio era utilizado para sacar algo que estaba oculto dentro del recipiente. Proféticamente, esto habla del discernimiento espiritual. El Espíritu Santo posee garfios que penetran en las profundidades del corazón humano y extraen aquello que permanece escondido. Hay heridas ocultas, pecados escondidos, traumas enterrados y fortalezas invisibles que solamente pueden ser removidos por la acción del Espíritu de Dios. Durante la intercesión profética, muchas veces el Señor revela aquello que nadie ve. Él introduce su garfio en las profundidades del alma y trae a la luz lo que necesita ser sanado. Los garfios del gobierno divino. Las referencias más impactantes aparecen cuando Dios habla a naciones rebeldes. Pondré mi garfio en tu nariz y mi freno en tus labios, y te haré volver por el camino por donde viniste. Segunda de Reyes capítulo 19,
versículo 28. La misma palabra es repetida en: porque contra mí te airaste, y tu arrogancia ha subido a mis oídos. Pondré, pues, mi garfio en tu nariz y mi freno en tus labios, y te haré volver por el camino por donde viniste. Isaías capítulo 37, versículo 29. Dios estaba hablando al rey de Asiria, quien se había llenado de orgullo. Aquí el garfio representa autoridad absoluta. Cuando el hombre se exalta por encima de Dios, el Señor demuestra que sigue teniendo el control. Hay momentos en los que las circunstancias parecen fuera de control, pero el Padre sigue gobernando. Él puede colocar su garfio sobre situaciones imposibles y redirigirlas según su voluntad. El garfio que detiene al enemigo. En Ezequiel encontramos una imagen aún más poderosa. Pondré garfios en tus quijadas y te sacaré a ti y a todo tu ejército. Ezequiel capítulo 29, versículo 4. Y nuevamente: yo te quebrantaré y pondré garfios en tus quijadas, y te sacaré con todo tu ejército. Ezequiel capítulo 38, versículo 4. Aquí Dios habla contra poderes enemigos. Proféticamente, esto nos revela que el enemigo jamás actúa fuera de los límites establecidos por Dios. El Señor puede enganchar los planes del adversario y llevarlos exactamente donde Él desea. ¿Cuántas veces Satanás planeó destruir a un creyente y terminó impulsándolo hacia su propósito? Lo que parecía una derrota se transformó en una victoria. Lo que parecía un final se convirtió en un nuevo comienzo. El garfio de Dios puede tomar la estrategia del enemigo y convertirla en una herramienta para cumplir sus propósitos. El garfio sobre el Leviatán. En el libro de Job encontramos una pregunta extraordinaria. ¿Sacarás tú al Leviatán con anzuelo, o con cuerda que le eches en su lengua? Pondrás tu garfio en sus narices, y horadarás con espinas su quijada. Job capítulo 41, versículos 1 y 2. El Leviatán simboliza una fuerza imposible de dominar para el ser humano. Dios estaba enseñando a Job que existen enemigos que superan la capacidad humana, pero jamás la capacidad divina. Lo que el hombre no puede controlar, Dios lo controla perfectamente. Lo que parece inmanejable para nosotros está completamente bajo la autoridad del Señor. Los garfios como arma de intercesión. Ahora llegamos a la aplicación profética más importante. El intercesor utiliza garfios espirituales. Cuando una persona se aleja de Dios, la intercesión coloca un garfio de amor sobre su vida para traerla nuevamente al reino. Cuando una familia está dividida, el intercesor lanza el garfio de la reconciliación. Cuando un ministerio pierde dirección, el Espíritu Santo utiliza el garfio profético para volverlo al camino correcto. Cuando una ciudad está cautiva por las tinieblas, la Iglesia puede utilizar el garfio de la oración para arrancar almas del reino de la oscuridad y traerlas a la luz de Cristo. Los garfios espirituales no hieren para destruir. Dios los utiliza para rescatar, corregir, restaurar y redireccionar. Testimonio. Un pastor relató que durante años oró por un hombre que había abandonado completamente la fe. Ese hombre se encontraba atrapado en adicciones, violencia y resentimiento. Humanamente parecía imposible recuperarlo. Sin embargo, durante más de una década, la Iglesia intercedió persistentemente. Un día aquel hombre sufrió una crisis que lo llevó a recordar las oraciones de su madre y las enseñanzas que había escuchado en su juventud. Regresó a Cristo, fue restaurado y años después terminó predicando el Evangelio. Muchos pensaron que era casualidad. Pero quienes habían orado sabían la verdad. El garfio de la intercesión lo había alcanzado donde nadie más podía llegar. Enseñanza profética. El enemigo utiliza cadenas para esclavizar. Dios utiliza garfios para rescatar. Las cadenas inmovilizan. Los garfios acercan. Las cadenas atan. Los garfios restauran. Las cadenas llevan a la oscuridad. Los garfios conducen nuevamente al altar. Por eso, cada intercesor debe aprender a operar con esta herramienta espiritual. No se trata de obligar personas, sino de cooperar con el Espíritu Santo para que su poder alcance lugares donde nuestras manos no llegan. Cierre profético. Quizás hoy exista una situación que parece demasiado lejos para ser alcanzada. Un hijo perdido.
Un matrimonio roto. Un ministerio estancado. Una promesa olvidada. Un sueño que parece hundido en las profundidades. Pero el Dios de los garfios sigue sentado en su trono. Aquello que tus manos no pueden alcanzar, su garfio sí puede alcanzarlo. Aquello que parece perdido, Él puede traerlo de regreso. Aquello que parece fuera de control, Él puede sujetarlo. Aquello que está hundido en las profundidades, Él puede levantarlo. Levántate en intercesión. Lanza el garfio de la fe. Lanza el garfio de la oración. Lanza el garfio de la perseverancia. Porque el mismo Dios que puso garfios en las naciones, en los ejércitos enemigos y aún en el Leviatán, sigue teniendo poder para atraer, rescatar y restaurar todo aquello que parece imposible. El garfio profético nos enseña una verdad eterna. Lo que Dios engancha con su propósito, nadie podrá arrancarlo de sus manos.